Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, excelente. De lujo, gracias, Elson. Bueno, compañeros, empezamos lo que es la unidad 2 de pasantía laboral 3. Ya terminamos lo que es la unidad 1, que se refería a documentación de auditoría o papeles de auditoría. Ahora vamos a empezar lo que es la unidad 2, como les dije, que se refiere a planificación de auditoría. Pero todo esto viene concatenado, es decir, que van de la mano cada uno de ellos. Eh, en la unidad 1, como les dije, habíamos hablado de lo que es documentación de auditoría y dentro de lo que es documentación de auditoría, habíamos visto principalmente lo que es la propuesta técnica de auditoría, en el cual el auditor propone, valga la redundancia, todo lo que va a realizar dentro de lo que es el trabajo de encargo de auditoría que está recibiendo de la empresa que va a auditar. En esa propuesta técnica de auditoría habíamos visto que el auditor pone todo el trabajo, o sea, todo el trabajo que va a realizar, la forma en que lo va a realizar, cuáles son las, eh, digamos, responsabilidades del auditor, cuáles son las responsabilidades de la empresa. También detalla de manera bien explícita la cantidad de horas que posiblemente le va a llevar a realizar la auditoría, detalla sus honorarios, también detalla lo que son los procedimientos de auditoría que va a realizar en cada uno de los rubros importantes de los estados financieros. Todo eso son papeles de auditoría, pero eh, que ya se refiere a lo que es a la planificación de auditoría. Es decir, ya va describiendo cada uno de los pasos que posteriormente se va a plasmar en lo que es planificación y programa de auditoría. Y es lo que ahora vamos a estar viendo. Como les había dicho, toda esta cuestión es más bien teórica para que ustedes puedan ir refrescando su memoria con respecto a las materias de auditoría 1, auditoría 2 y creo que tuvieron auditoría 3 también. Entonces lo que se hace con esto es tratar de fijar un poquito más todos los procesos que se van realizando en lo que es auditoría. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito lo que dice la guía de conceptos con respecto a la planificación y el programa de auditoría. Esto ustedes lo tienen ya en el Canvas ya hace un tiempito para que puedan darle una lectura e ir viendo lo que dice esta guía de conceptos y también tienen lo que es la NIA 300 que se refiere a lo que es planeación en auditoría. También en esta unidad 2 que se refiere a planeación de auditoría tenemos también en el Canvas varios procedimientos de auditoría que se refieren a los procedimientos eh, y programas a los principales rubros que normalmente se auditan. Bueno, pero vamos a empezar acá a dar lectura y a dar algunas explicaciones con respecto a lo que es la planificación y el programa de auditoría. Primeramente dice, habla de la carta de encargo. Normalmente a esta carta de encargo nosotros le llamamos lo que es la propuesta técnica de auditoría que habíamos visto en la unidad 1. Y dice que el propósito de una carta de encargo o acuerdo escrito entre el auditor y su cliente es proporcionar evidencia que defina el alcance y el objetivo del trabajo a realizar y que por tanto evite cualquier malentendido con respecto al mismo. Es lo que habíamos estado leyendo con respecto a la propuesta técnica de auditoría. En esa propuesta técnica de auditoría
que en este caso le llamamos carta de encargo, la firma auditora pone por escrito todo lo que pretende realizar, cómo lo va a realizar, a los efectos de que, como acá dice, no haya un desacuerdo o no haya malas interpretaciones entre lo que el auditor está ofreciendo y lo que el cliente realmente va a recibir. Entonces, en esta propuesta técnica o carta de encargo, el auditor se encarga de poner todo lo que va a realizar y cómo va a realizar y cuáles son los objetivos que va a perseguir la auditoría. Bueno, en base a esto, continuamos. Las normas técnicas sobre ejecución del trabajo establecen lo siguientes acerca del contrato o carta de encargo. Dice que el auditor deberá acordar por escrito con su cliente el objetivo y el alcance del trabajo, así como sus honorarios y los criterios para su cálculo para todo el periodo de nombramiento. Esto lo habíamos puesto en lo que es también la propuesta técnica. Habíamos visto que en la propuesta técnica habíamos puesto el objetivo de la auditoría, el alcance del mismo, cuáles iban a ser los honorarios y los criterios para su cálculo. Habíamos puesto que el criterio para el cálculo de los honorarios iban a ser de acuerdo a la cantidad de horas que iba a insumir el trabajo de auditoría y también el periodo en el cual se iba a realizar el trabajo. Habíamos dicho que en esta propuesta técnica que se iba a realizar una parte con el periodo de enero a junio y que el informe iba a ser entregado en julio, y luego la segunda parte que iba a ser de julio a diciembre y cuyo informe iba a ser entregado, creo que habíamos dicho, en febrero o marzo. A eso se refiere. También dice que en el contrato o carta de encargo se deberá indicar el total de número de horas estimado para la realización del trabajo, que también lo habíamos visto en la propuesta técnica. También cuando el nombramiento se efectúa por un registrador mercantil, esto es para los países ya de México y demás cosas, se deberá detallar asimismo el número de horas presupuestadas por horas de trabajo. A estos efectos, antes de aceptar el nombramiento, el auditor podrá solicitar a la empresa o entidad auditada todos los datos que considere necesarios para preparar su propuesta. Es decir, que en la planificación, antes de realizar la planificación, el auditor designado puede pedir a la empresa todos los datos que quien considere necesario a los efectos de que pueda realizar una buena planificación y saber realmente la cantidad de horas que puede llevarle o puede insumirle realizar el encargo que le está haciendo la empresa, es decir, la auditoría que va a realizar. Y también dice que antes de aceptar el encargo, es decir, el trabajo de auditoría, el auditor debe considerar si existe alguna razón que aconseje su rechazo por razones éticas o técnicas. En este caso, por ejemplo, en varias resoluciones de la SET en su época, para que una empresa pueda realizar auditoría externa impositiva, por ejemplo, hay ciertas limitaciones eh, que la empresa debe declarar, ya sean éticas o técnicas. Es decir, si yo soy una empresa auditoria pequeña, no tengo la cantidad de personal suficiente, por ejemplo, no puedo hacer una auditoría a Itaipú, por ejemplo. Esa es una razón técnica. Una razón ética, por ejemplo, es si un pariente mío tiene algún tipo de empresa y necesita una auditoría, yo por ser pariente de ese dueño o gerente general de esa empresa, por una razón ética, yo no puedo estar haciéndole una auditoría, pues al ser pariente ya se va a ver sesgado muchas veces mi informe
o las personas que puedan leer ese informe o dictamen de auditoría y saben que yo tengo algún tipo de parentesco con el dueño o representante legal de la empresa, ya van a sospechar o van a tener algún tipo de, digamos, de que la opinión mía como auditor está sesgada por el hecho de que la persona es un pariente mío y yo pueda estar emitiendo un dictamen favorable. Entonces, razones técnicas, repitiendo, es cuando no tengo la cantidad de personal suficiente o el conocimiento suficiente, por ejemplo, para hacer una auditoría, como les dije, como ejemplo, por ejemplo, de Itaipú. Y razones éticas es si tengo algún tipo de, qué sé yo, parentesco, algún tipo de razón en la cual yo pudiera emitir un dictamen que no corresponda con la realidad de lo que yo estoy viendo. A eso se refiere. Bueno, vamos con la planificación. Y dice que la planificación de la auditoría comporta el desarrollo de una estrategia global en base al objetivo y alcance del encargo y la forma en que se espera que responda la organización de la entidad. Bueno, con respecto a la planificación, dice que hay que desarrollar una estrategia global para realizar la auditoría, en el cual tiene que estar el objetivo, siempre el objetivo de la auditoría y el alcance. Se dan cuenta que siempre estamos girando sobre lo que es el objetivo de la auditoría y el alcance que va a tener esta auditoría. Se tiene que referir a eso. Y también esta planificación se tiene que hacer en base a lo que la empresa auditora espera de la organización. Es decir, que la empresa auditora también espera que la organización a la cual va a auditar o entidad a la cual le va a auditar le facilite todos los medios a los efectos de que yo, empresa auditora, pueda realizar una buena auditoría y que no tenga limitaciones en mi trabajo. También dice que al planificar su trabajo, el auditor deberá considerar, entre otras cuestiones, la siguiente: una adecuada comprensión del negocio y de la entidad, el sector en que ésta opera y la naturaleza de las transacciones. Primer punto: las personas o el auditor en jefe debe conocer bien el sector al que está operando la empresa y también la forma en que realiza sus transacciones. Sabemos que sin una adecuada comprensión del negocio que nosotros vamos a estar auditando, muchas veces nuestra opinión o nuestro dictamen puede que no corresponda con la realidad de lo que estamos auditando. Por eso es tan importante comprender el negocio de la entidad que vamos a auditar y también la naturaleza de sus transacciones. Es decir, que antes de auditar nosotros una empresa debemos empaparnos de lo que es el negocio de la entidad y también cómo opera esta entidad. También, para planificar el trabajo, el auditor debe considerar los procedimientos y principios contables que sigue la entidad y la uniformidad en que han sido aplicados, también como los sistemas contables utilizados para registrar las transacciones. En este sentido, por ejemplo, cuando habla de procedimientos y principios contables que sigue la entidad, no es lo mismo que yo vaya a auditar una cooperativa o que vaya a auditar una empresa común y corriente. Pues las cooperativas tienen principios contables que deben seguir. Estos principios contables están regidas o están emitidas por el Instituto Nacional de Cooperativismo. No es la misma cosa también que yo vaya a auditar una cooperativa o una SAECA que opera en la bolsa de valores. Pues también la bolsa de valores tiene los principios contables que debe seguir las empresas que operan en la bolsa de valores.
No es lo mismo también que yo me vaya a auditar una, siguiendo con el ejemplo, una cooperativa o una empresa de seguros, porque la empresa de seguros también tiene normativas que son emitidas por la Superintendencia de Seguros. Y también tengo que ver la uniformidad en la cual se aplican estas políticas contables o principios contables. Acuérdense que uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados es la uniformidad. Por eso es que al diseñar una planificación de auditoría, el auditor tiene que mirar todo esto, los procedimientos y principios contables que sigue la entidad o que tiene que regir la entidad, si realmente estos procedimientos y principios contables se aplican uniformemente de un ejercicio a otro, y también los sistemas contables que utiliza para registrar las transacciones. Los sistemas contables se refiere, por ejemplo, si llevas contabilidad manual, por sistema, si es un sistema enlatado, si es un sistema realizado a medida, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que tener en cuenta para realizar la planificación de auditoría. Y luego aquí dice, ¿por qué es esencial la planeación en una auditoría adecuada? Y nos dice acá el material que las razones importantes del por qué el auditor debe planear de manera correcta los contratos, en este caso lo que es la carta de encargo o la propuesta técnica de auditoría, es para permitirle a obtener al auditor evidencia competente y suficiente de acuerdo a las circunstancias. ¿Para qué el auditor necesita obtener evidencia competente y suficiente? Estas evidencias competentes y suficientes necesita obtener el auditor a los efectos de tener una opinión razonable y emitir un dictamen de acuerdo a las evidencias que pudo haber obtenido de acuerdo a los procedimientos de auditoría que se aplicó. Y también para mantener los costos razonables en la auditoría y evitar malos entendidos con el cliente. Todo esto lo habíamos visto también en lo que es en la propuesta técnica de la auditoría. Uno al planificar lo que va a hacer es ver la cantidad de horas que va a utilizar, viendo de que los costos de auditoría no sean muy altos para la empresa auditora. Y también en la propuesta técnica, volvemos a decir lo mismo, se pone todo lo que se va a realizar y de esta manera evitar malos entendidos con el cliente. Y también se planifica la auditoría para facilitar un trabajo de alta calidad a un costo razonable. Es decir, que al planificar nosotros la auditoría siempre en base a la propuesta técnica que habíamos hecho, lo que hacemos es tratar de hacer un trabajo de calidad y que realmente no sea muy costoso para nosotros, empresa auditora. Bueno, dicho esto, pasamos a lo que son las etapas de planificación de un trabajo de auditoría. Y nos dice el material que en la fase de planificación deben quedar totalmente aclaradas las siguientes cuestiones. Primeramente, ¿dónde se va a realizar el trabajo? Esto también lo habíamos visto en lo que es la propuesta técnica. En la planificación se debe decir explícitamente el trabajo de auditoría será realizado en las instalaciones de la empresa o la empresa va a estar facilitando las documentaciones al equipo de auditoría y este equipo de auditoría puede llevar esas documentaciones a las oficinas de la empresa auditora o no. También cuánto, cuándo y en qué periodo de tiempo se va a realizar la auditoría. También esto lo habíamos dicho, lo habíamos visto
en lo que es la propuesta técnica de auditoría. Ahí habíamos puesto como ejemplo de que los periodos de tiempo se iban a dividir en dos, que el primero era de enero a junio, emitiendo un informe en julio, y el siguiente periodo iba a ser de julio a diciembre, emitiendo un informe, creo que habíamos dicho en febrero o marzo, y también ahí se iba a emitir el dictamen. También en qué fecha es necesario que esté terminado el trabajo. También habíamos dicho o visto en lo que es la propuesta técnica, en qué fecha se estima de terminar el trabajo de auditoría. Habíamos dicho los plazos en el cual íbamos a auditar, que el último era el segundo semestre, que iba a terminar el 31 de diciembre, pero que el trabajo normalmente iba a continuar hasta enero o febrero para poder terminar el trabajo. Y también cuándo se iba a emitir el informe. En este caso, un informe y también lo que es el dictamen. También en las etapas de planificación nos dice el material que el auditor deberá documentar adecuadamente el plan de auditoría, en el que cabe diferenciar tres etapas: análisis general del riesgo, plan global de auditoría, redacción y utilización de programas de auditoría. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Análisis general del riesgo. Normalmente, cuando realizamos algún tipo de auditoría, tenemos dos tipos de riesgo, que es el riesgo aceptable de auditoría y tenemos el riesgo inherente. El material nos dice que el riesgo aceptable de auditoría es una medida sobre qué tan dispuesto está el auditor a aceptar que los estados financieros pueden tener errores importantes después de que la auditoría se completó y se emitió una opinión incompetente. Cuando el auditor decide un riesgo de auditoría aceptable más bajo, significa que el auditor desea estar más seguro de que los estados financieros no tienen errores sustanciales. El riesgo aceptable normalmente se refiere a que siempre hay un cierto nivel de riesgo de que los estados financieros tengan algunos errores, pero que estos errores no sean muy importantes. Y normalmente, ¿a qué se refiere este error aceptable? Son ciertos errores que pueden el auditor realizar ciertas, de acuerdo a su experiencia, ciertos niveles de error, por ejemplo, del 3% o del 2% sobre el total de los activos. Si estos errores están dentro de esos parámetros de porcentaje, se toma como un riesgo aceptable de auditoría. Y estos riesgos aceptables de auditoría normalmente también están basados en los niveles de control interno que pueda haber dentro de la empresa. Y esto también viene de la mano con el riesgo inherente. El riesgo inherente es una medida de evaluación del auditor de la probabilidad de que existan errores de importancia en un balance contable antes de considerar la efectividad del control interno. Si, por ejemplo, el auditor concluye que existe una gran probabilidad de errores trascendentes en una cuenta, como las cuentas por cobrar, el auditor concluirá que el riesgo inherente de la cuenta por cobrar es alto. Este riesgo inherente se refiere a que cuanto el control interno es mucho más débil dentro de ciertos sectores, existe un mayor riesgo de que existan errores dentro de lo que son los estados financieros. Y acá nos pone, por ejemplo, dentro de las cuentas por cobrar, si es que no existen ciertos controles básicos o mínimos dentro de lo que es las cuentas por cobrar, por ejemplo, la registración de clientes,
los cobros hechos, etcétera, etcétera, entonces va a existir un mayor riesgo de que el balance pueda tener errores. Entonces, vamos siempre de la mano de que tanto el riesgo aceptable de la auditoría como el riesgo inherente tienen que ver con lo que son los controles internos. Entonces, volviendo a repetir que si el auditor se da cuenta de que los controles internos son flojos o no hay muchos controles internos, como ejemplo, en lo que se refiere a cuentas por cobrar, nosotros como auditor vamos a concluir que realmente el riesgo inherente dentro de estas cuentas es alto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer cuando hagamos los procedimientos de auditoría es centrar más nuestro trabajo a los efectos de encontrar o ver si realmente hay errores dentro de lo que es esta cuenta que tenemos como ejemplo. Y normalmente se debe a eso, a los pocos controles internos que puedan haber. Bueno, ahora vemos lo que es el plan global de auditoría. Y nos dice el material que el autor deberá desarrollar un plan global de auditoría que deberá documentarse. Volvemos siempre también a todo lo mismo, dice que deberá documentarse. Al hablar de documentación de auditoría, estamos hablando lo que fue nuestra unidad 1, que es documentación de auditoría o papeles de trabajo. El plan general de auditoría también es un papel de trabajo o una documentación de auditoría. Y que comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: el plan global de auditoría, los términos de encargo de auditoría y las responsabilidades correspondientes. Acá nos habla de los términos de encargo de auditoría y las responsabilidades correspondientes, es decir, las responsabilidades, o sea, los términos significa que qué es lo que yo voy a hacer dentro de la auditoría, qué es lo que pretendo hacer, es decir, el objetivo de la auditoría. Y dentro de esos objetivos, las responsabilidades que va a asumir tanto la empresa auditora como la empresa. Acuérdense que por un lado, estamos hablando siempre de que la empresa auditora tiene una responsabilidad y también la empresa tiene otra responsabilidad. Luego también dentro del plan global de auditoría se debe nombrar los principios y normas contables y técnicas de auditoría y leyes y reglamentaciones aplicables. Es decir, que cuando nosotros realizamos un plan global de auditoría, tenemos que nombrar cuáles son las normas contables que utilizó la empresa, cuáles son las normas técnicas de auditoría que va a utilizar la empresa auditora, puede ser las NIAs, puede ser las normas, por ejemplo, si es que vamos a auditar una cooperativa según las normas de la INCOP, o si vamos a auditar una empresa que cotiza en la bolsa de valores según las normas de auditoría de la bolsa de valores. Eso se refiere también a las leyes y reglamentaciones aplicables a cada uno de ellos. Es decir, que en nuestro plan de auditoría vamos a decir que la empresa aplicó ciertas normas contables, que la empresa auditora va a aplicar las NIAs o las leyes y reglamentaciones que son aplicables a la empresa que nosotros estamos auditando. También en el plan global de auditoría vamos a mencionar la identificación de las transacciones o áreas significativas que requieran una atención especial. El ejemplo que habíamos visto acá, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que dentro
de lo que son cuentas por cobrar, los controles internos no son buenos, entonces debemos mencionar que esa es una área significativa y que va a requerir una atención especial a los efectos de aplicar más procedimientos de auditoría y saber realmente si esa área, como tiene los controles internos débiles, si presentan errores o no. Luego, la determinación de niveles o cifras de importancia relativa y su justificación. También dentro de lo que es planificación tenemos que estimar la importancia relativa de las transacciones. Como habíamos dicho anteriormente, debemos establecer la importancia relativa a partir de desde cuándo vamos a tomar como algo relevante. Por ejemplo, el 2% de los activos, el 1% de los activos. Si algún tipo de error está dentro de ese porcentaje, no va a ser de importancia relativa. Pero si está sobre ese porcentaje, sí ya va a tener una importancia y podrá ser una razón para un informe, ya sea no bueno o con algún tipo de alerta. Por eso siempre es importante establecer la importancia relativa a partir de cuándo va a ser relevante los errores. Luego también la identificación del riesgo de auditoría o probabilidad de error de cada componente de la información financiera. Aquí también nos habla de lo que es la identificación de riesgo de auditoría o probabilidad de error. Volvemos a lo mismo que habíamos dicho anteriormente, viendo cada departamento de la empresa o cada sección de la empresa y que esté representado, por ejemplo, movimientos dentro de lo que es el estado financiero. Un ejemplo, por ejemplo, si vamos a estar viendo lo que son propiedad, planta y equipo, si dentro de también lo que es el cuidado, mantenimiento y control, lo que es propiedad, planta y equipo, y si dentro de lo que es esto, los controles internos también son no muy buenos, también va a tener una importancia de error dentro, o sea, una probabilidad de error dentro de lo que son los estados financieros. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es identificar los riesgos de auditoría o probabilidad de error, pero siempre esto se está basando en lo que es los controles internos aplicables a cada uno de los rubros que nosotros estamos auditando. Y esto también vamos a nosotros mirar el grado de fiabilidad que se espera atribuir a los sistemas de contabilidad y al control interno de la empresa. Primeramente, cuando vamos a hacer una auditoría, lo que tenemos que ver y analizar es el control interno de la empresa. Al analizar el control interno de la empresa en general, quizás veamos de que estos controles internos son aplicados. Pero cuando empezamos a mirar los controles internos de ciertos rubros, podemos notar ciertas debilidades de estos controles internos. Como teníamos ejemplo, por ejemplo, controles internos dentro de lo que son cuentas por cobrar, son débiles. Hay probabilidad de error dentro de lo que es eso. Y realmente el grado de fiabilidad de ese rubro va a ser poco. Si dentro de los controles internos de cuentas por pagar, por ejemplo, a proveedores, los controles internos son buenos y son bien aplicados, el grado de fiabilidad va a ser mucho mayor. Si los controles internos dentro de lo que son propiedad, planta y equipo son débiles, también vamos a saber que dentro de ese rubro el grado de fiabilidad no es muy buena, por lo tanto vamos a tener que aplicar más procedimientos de auditoría a los efectos de saber realmente si las cifras
que se tienen dentro de los estados financieros corresponden a la realidad. Y también los sistemas de contabilidad utilizados. ¿A qué se refiere los sistemas de contabilidad utilizados? Es si las transacciones son realmente contabilizadas correctamente, si están realmente respaldados por comprobantes que deben ser, si los criterios son aplicados en forma uniforme, etcétera, etcétera. Si esto es aplicado como debe ser, entonces el grado de fiabilidad de cada uno de los rubros que estamos auditando va a ser mucho mayor. Bueno, creo que ya estamos más o menos en hora. La próxima clase vamos a seguir hablando de lo que es planificación de auditoría. Como se darán cuenta, es una cuestión sencilla, fácil de entender, de leer un poquito y entender realmente. Como les dije, todos estos materiales ya están en el Canvas, no queda más que pegarle una lectura y hacerles recordar también de que en el Canvas, quizás la próxima semana, esté alzando también tareas de proceso que va a corresponder a la segunda etapa y que va a corresponder a la unidad 2, que es planeación de auditoría. Y siempre estas preguntas de las tareas va a estar respaldada en lo que es la guía de conceptos, la NIA 300 y también algunas preguntas con respecto a los programas de auditoría de cada uno de los rubros que también tenemos ya en el Canvas. Bueno, alguna cosilla por aquí. No sé si ustedes ya vieron sus notas, ya está eso en el portal. La semana pasada ya estuvo. ¿No tienen Sí, algún? profe, ya vimos, o sea, yo por lo menos ya vi. Ah, genial, perfecto. Bueno, ¿alguna preguntita? No por hoy, profe, Bueno, todo genial, súper claro. me alegro muchísimo. Muchísimas gracias por participar y nos vemos la próxima semana. Un gusto. Hasta la próxima. Dale, profe, nos vemos, buenas noches. Buenas noches.